Muy buen día a todos los miembros de la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, así como a la nación, a la población nacional y a aquellos que con sus impuestos hacen posible la educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Dada la situación que vive la Universidad Pedagógica Nacional, me veo en la obligación profesional y académica de presentar un resumen de los puntos de reforma al Estatuto de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que fueron presentados ante el Consejo de Educación Superior. Las observaciones que la Dirección de Educación Superior le hace a esa propuesta de reforma y asimismo las recomendaciones y acuerdos del Consejo de Educación Superior. Es mi obligación como académico presentarme ante ustedes porque hemos visto cómo se ha utilizado la verdad, se ha mentido y se han dicho cosas que no es necesariamente aquello que nosotros hemos escuchado y de lo cual tenemos documentación. Por lo tanto, me responsabilizo de lo que aquí se dice. En el acta número 380, sesión ordinaria del Consejo de Educación Superior del lunes 15 de mayo del 2023, se presentó el informe de avance del análisis de la Dirección de Educación Superior sobre la solicitud de aprobación, actualización y entre paréntesis dice reforma del Estatuto de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UPN-FM, según acuerdos CSU 019-2022 de fecha 24 de agosto del 2022 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este momento quiero hacer un llamado a todos los miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, porque dan la impresión de irresponsablemente haber dado un voto por unanimidad para presentar tal propuesta cuando la misma está cercenando la integridad, la naturaleza y los propósitos mismos de la Universidad Pedagógica Nacional. Comenzamos el análisis. En la primera columna encontramos el artículo del estatuto vigente, en la segunda el artículo propuesto en la presente reforma y luego en el tercero las observaciones que hace la Dirección de Educación Superior. Estamos muy claros que es necesaria la reforma, sin embargo, la misma debe de ser un producto de un análisis de necesidades. Debemos encontrar fundamento técnico, científico, que pueda servir de argumento para presentar tales reformas. En ese sentido, la naturaleza de la Universidad Pedagógica se ve afectada desde el artículo número 3, donde agrega la formación de tecnólogos o conforme al reglamento, siempre que tenga carácter de profesorado, el Consejo de Educación Superior no ve ningún problema. Sin embargo, la propuesta en sí se sale del ámbito de la formación para la educación, que es a lo que nosotros nos dedicamos. En los objetivos, el artículo número 6 y el artículo número 6 en el artículo propuesto, se modifica sustancialmente y cambia la naturaleza pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. No solamente se pretende formar cuadros docentes, sino técnicos, tecnólogos, administrativos y otros profesionales que requiere el país y la región centroamericana. Sinceramente, no conocemos ningún estudio realizado dentro del país y mucho menos particularmente dentro de la Universidad Pedagógica, que pueda sustentar esta necesidad de formar los cuadros en estas áreas. En el artículo número 8, el Consejo Superior habla de las secciones académicas por cada facultad. Excluye a los directores del centro regional, las facultades no pertenecen a las vicerrectorías, los vicerrectores son miembros o sustituyen al rector en un orden preestablecido, verificados en el reglamento del estatuto. Por lo tanto, se recomienda que se debe revisar la forma en cómo se están presentando estas organizaciones. Asimismo, en ese artículo se continúa hablando de la lista de vicerrectorías de educación, mencionando de educación a distancia y virtual, también de la universidad o de la vicerrectoría de
el Centro Regional de San Pedro Sula. Aquí hay una observación bien particular. Los centros regionales deben de dirigirse por directores, nos dice la Dirección de Educación Superior. Y la UPN cuenta con 10 centros regionales universitarios. Usualmente los directores tienen representación ante el Consejo Universitario. La observación que hace el Consejo de Educación Superior es que no podemos tener una vicerrectoría para un centro regional, porque la naturaleza de una vicerrectoría es dedicarse a un área bien particular del trabajo al que se dedica la universidad, sea la parte académica, la administrativa, la investigación o la educación a distancia en sus diferentes modalidades. Asimismo, vemos la creación de nuevos directores como la Dirección de Comunicación y vemos también que desaparecen algunas de ellas. Pues la observación es que se excluye la representación estudiantil de los centros regionales y no se explica el por qué. No aparecen tampoco los directores de programas especiales y se habla de un director de formación inicial de docentes, pero surge el director de programas de formación permanente, que todavía no conocemos ni sabemos quién es y a qué realmente se va a dedicar. En el artículo 14, la rectoría dice es la responsable de la conducción académica, administrativa y financiera de la universidad con la facultad de proponer políticas, estrategias, acciones. Yo creo que ahí nosotros no tenemos ningún problema. Es la máxima autoridad y es el responsable. Sin embargo, en el artículo 15, sobre la Vicerrectoría de Educación a Distancia, se le manda a adecuar su sistema de educación a distancia de acuerdo al reglamento que emitió la Dirección de Educación Superior y presentarlo para aprobación del Consejo de Educación Superior. Y esto ya tiene más de 6 años y no se ha realizado todavía. Luego, la Vicerrectoría de San Pedro Sula. Esta vicerrectoría, la observación, el artículo 15, dice esta vicerrectoría de San Pedro Sula es incoherente ya que se manejan dos figuras organizativas, un vicerrector y un centro regional. Por lo tanto, no puede existir una vicerrectoría y un centro regional. Los centros regionales deben estar a cargo de directores. Esto suena a crear un espacio para alguien que ya cumplió los periodos que debe de cumplir como director del centro y no tener ningún espacio donde continuar con autoridad. Esto es una asunción que estoy haciendo en este momento. Sobre la Vicerrectoría de Internacionalización, la Dirección de Educación Superior y el Consejo de Educación Superior, al ratificar el acta, nos dicen que esta vicerrectoría deberá presentar el respaldo organizativo, presupuestario y normativo antes de presentar la solicitud de la creación de la vicerrectoría, no esperar la aprobación del Consejo de Educación Superior para luego entonces solicitar el presupuesto respectivo. Se debe demostrar que la universidad pedagógica realmente la necesita, posee la infraestructura, tiene el respaldo económico de parte del Estado y la asignación presupuestaria para el mismo. Asimismo, en los requisitos para ser rector de la universidad, en el artículo 17, pues la Dirección de Educación Superior manda que el perfil profesional para un rector debe ser abierto a otros profesionales con perfil académico, investigadores que no sean precisamente de dentro de la institución, sino más bien que se internacionalice, como es uno de los propósitos y objetivos de la educación que propone la Universidad Pedagógica Nacional. Insiste la Dirección de Educación Superior en el artículo 18 sobre la Vicerrectoría de San Pedro Sula. No se justifica una vicerrectoría para la dirección de un centro regional. E insiste en esto, sino todos los centros regionales, los otros 9 restantes, deberían también tener una vicerrectoría, pero no sabemos a qué se van a dedicar específicamente. Asimismo, el tema de eliminar en el inciso de la rectoría, ya que la instancia es una autoridad unipersonal, no colegiada, es un asunto de leerlo bien. El otorgamiento de becas no puede ser a discrecionalidad del rector. Esto manipula enormemente las finanzas de la institución, obliga a deber favores y en algún momento hace sentir a la gente su fidelidad tal vez al rector por concederles una oportunidad, una beca, lo cual tanto para docentes como alumnados son derechos que la misma Constitución de la República y el Sistema Educativo Nacional nos los otorga. En el artículo 20
vuelve a hablar sobre las vicerrectorías y se mantiene la observación que la Vicerrectoría de Educación a Distancia debe de revisarse y presentarse de acuerdo con la normativa vigente de la educación superior del país. No se encuentra una razón de ser para la creación de una vicerrectoría para el Centro Regional de San Pedro Sula, tampoco para la Vicerrectoría de Internacionalización. Situaciones que deberán especificarse, aclararse, fundamentarse, pero definitivamente es incoherente pensar en una vicerrectoría para un centro regional. En el artículo 25 son atribuciones del vicerrector del Centro Regional de San Pedro Sula. Esto no debe ni siquiera existir porque no se aplica. La vicerrectoría no existe y no puede ser creada. De lo contrario, tendríamos que crear una vicerrectoría para todos los centros regionales. El tratamiento que debe dar debe ser el que tiene hasta el momento de una dirección. En el artículo 27, y esto llama a la atención, porque la Tesorería General depende directamente de la Vicerrectoría Administrativa. En el artículo propuesto para la reforma dice que dependerá directamente de la Rectoría. Aquí debemos nosotros de tener mucho cuidado. No debemos de permitir que nuestro estatuto pueda centralizar el poder de un rector sobre todas las finanzas, la administración, el presupuesto, la auditoría de una universidad. Por lo tanto, creo yo que no puede depender la tesorería de la rectoría directamente, sino estar subordinado a la vicerrectoría administrativa como lo ha hecho hasta el momento. El Departamento de Gestión del Talento Humano, pues consideramos nosotros que el cambio debe darse y es necesario. Sin embargo, no consideramos que esta unidad deba depender directamente de la vicerrectoría porque volvemos al tema de los favores. Luego, los requisitos que se están demandando tanto para las vicerrectorías, para el rector y el secretario general deben ser todos iguales, porque los mismos asumen la responsabilidad del rector en su ausencia. Y a eso lo tenemos nosotros definido en el reglamento, pero claro, al cambiar el estatuto también cambiará ese reglamento. Luego se habla de que los titulares de las direcciones serán propuestos por el rector y ratificados por el Consejo Superior Universitario. De nuevo, pareciera que es un equipo del interés del rector, pero se agrega que el nombramiento es propuesto por el rector, pero debe ser ratificado por el Consejo Superior Universitario. Debería decir ahí seleccionados por el Consejo Superior Universitario con base a méritos, porque es realmente lo que debería darse en la universidad. Sin embargo, a nosotros nos preocupa que el Consejo Superior Universitario presentó este documento y no le puso atención a estos detalles. En el artículo 39 habla de las direcciones y habla que las direcciones dependerán de la rectoría y habla de que todas las direcciones dependerán de la rectoría. Esto no puede ser, esto es centralización del poder. La única dirección que puede depender directamente de la rectoría es aquella que tenga que ver con la comunicación, la información, aquella que puede en algún momento socializar información, pero el que controla todas las direcciones realmente tenemos un problema. Habrán direcciones que estarán bajo la vicerrectoría académica porque es su naturaleza. Vicerrectoría administrativa tendrá el control sobre otras unidades, la de investigación tendrá otras porque así es la naturaleza y no pueden depender directamente o estar concentradas bajo la rectoría. Luego, las otras direcciones, dice aquí, dependerán de la vicerrectoría académica y se podrán organizar secciones, etcétera. Es precisamente lo que les estaba diciendo. La de planificación y presupuesto no puede depender de la rectoría, por favor, debe ser de la vicerrectoría administrativa. Aquí da la impresión como que alguien ya se miraba de rector y busca el control absoluto de la misma. En el artículo 45, la máxima autoridad administrativa es el rector y el auditor interno debe cumplir con las funciones que le establece la ley orgánica del Tribunal Superior, pero no aquellas que le dicta el rector. En el artículo 47 dice que para cumplir con sus objetivos la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán funcionará con las siguientes facultades y mencionan la Facultad de Ciencias de la Educación. Mire,
En el año 2017, el señor rector, don Hermes Anduvín Díaz Luna, me hizo la pregunta que qué pensaba yo respecto a la creación de una facultad de educación. Yo lo consideré en aquel momento incoherente, lo consideré antipedagógico y en algún momento incorrecto, además de que epistemológicamente pierde toda la razón de ser. Vamos a ver, para entender, la facultad es un ente institucional especializado con todo el personal, con todo el conocimiento, con todas las competencias para decidir sobre un área especial en la cual se está formando. En el caso de ciencia y tecnología, pues nosotros tenemos los expertos en ciencia y tecnología y por eso se le llama facultad, porque están facultados para hablar con toda propiedad sobre eso que ellos hacen dentro del campo de la educación, porque es básicamente lo que nosotros hacemos, formar docentes. En el caso de las humanidades, pues estamos hablando de un grupo facultado para poder hablar con toda propiedad, derecho y científico y técnicamente preparado para hablar sobre las humanidades. Pero nos parece incoherente en todo momento que pensemos en una facultad de educación, porque al existir una facultad de ciencia y tecnología, desfaculta la facultad de humanidades para opinar y razonar al respecto de la ciencia y la tecnología. Y viceversa, cuando se opina sobre la facultad de humanidades y los términos, los principios, las esencias de la facultad de humanidades, se desfaculta cualquier otra facultad para hablar sobre ella, porque no tienen las competencias, no tienen la autoridad y no tienen el conocimiento. Ahora, hablar de una facultad de educación en una universidad que naturalmente es de educación, eso es de facultar a todas las demás facultades y eso no puede ser dentro de la universidad. Una facultad de educación, nos dice la Dirección de Educación Superior, ¿cómo se justifica si la universidad en su totalidad es para el área de educación? Así que partiendo de la misma definición de facultad, no resulta congruente crear una universidad exclusiva para el área de educación, una facultad en el área de educación. Y eso más, esta facultad de educación, su decana y sus 5 jefas de departamento participaron en la votación de esa propuesta de reforma, lo cual también nulifica todo este proceso. La universidad, insiste, continuando con el artículo 47, es exclusiva en el área de educación y no puede existir una facultad que se dedique a eso porque toda la universidad se dedica a eso. Nuestras facultades, aunque no lo digan, son la Facultad de Educación en Ciencia y Tecnología, Facultad de Educación en Humanidades y sus departamentos, aunque no lo rece su nombre, es Departamento de Educación en la enseñanza de la matemática, Departamento de Educación en la enseñanza de las ciencias comerciales, el Departamento de Educación en la enseñanza de tecnología, tecnología de alimentos y textiles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insistimos y estamos completamente de acuerdo con lo que dice la Dirección de Educación Superior, que no tiene ningún sentido tener una facultad de educación. Por lo tanto, creo que hay una responsabilidad de estas autoridades que hasta el momento han estado recibiendo un beneficio por ser los decanos y jefes de departamento de estas unidades que no debieron haber existido. En el artículo 64, el jefe del departamento académico es responsable de la dirección. Aquí tiende a confundirse en algún momento las tareas del jefe del departamento con las tareas de las coordinaciones de las carreras. Entonces, eso creo que debe especificarse claramente. El Centro Universitario, vuelve a insistir, de Educación a Distancia, el CUED de la UPN, fue creado, sin embargo, la IES, las instituciones de educación superior, fueron conminadas a adecuar su sistema de acuerdo a un reglamento de educación a distancia y la UPN todavía no lo ha hecho. También en el artículo 78, ahora artículo 74 en la propuesta de reforma, se deben de seguir revisando el tema para ser electo director del centro universitario. Aquí volvemos al tema de San Pedro Sula, que deberá seguir teniendo un director y no un vicerrector como se está proponiendo. También es interesante cómo la misma ley, o sea, el artículo propuesto en la presente reforma, habla del desempeño en los diferentes cargos, pero se nos ha olvidado a nosotros las actividades de la universidad están condicionadas también que ningún pariente del rector puede tener
un cargo dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, o quienes pertenezcan a una sociedad mercantil. Y en este caso, la decana de la facultad, pues lastimosamente en este momento resulta ser la esposa del rector, por lo tanto no puede ella. Aquí da la impresión como que quisiéramos nosotros alegrar al estudiante y hemos bajado el índice de 70 que teníamos para su año de ingreso al 65%. La permanencia del estudiante para su índice académico pasa de un 70 a un 65 y yo considero que deberíamos de mantener ese 70% que en alguna medida exige cierta responsabilidad y dedicación al estudiantado. Respecto al artículo 93, los estudiantes de la Universidad Pedagógica podrán matricularse en las modalidades educativas y centros universitarios que le permite el reglamento del régimen académico. Aquí se especifica que el estudiante puede matricularse en diferentes modalidades educativas y en diferentes centros universitarios que le permite el reglamento del régimen académico. Por lo tanto, no debe de cohibirse que él pueda estar en diferentes modalidades. Y eso es algo que deberíamos de pensar, porque con todo este tema de pandemia, de utilización y ampliación de tecnología disponible, creo que esto puede ayudar también a responder de mejor forma a las necesidades sentidas de formación en los diferentes campos del país. También el tema de la evaluación de la institución y la evaluación docente y administrativa dice que será planificada, organizada y ejecutada por la Dirección de Evaluación y Acreditación. Sin embargo, cuando se van a los detalles, se está hablando de una evaluación de estudiantes y aquí hay que entender las tres tipos de evaluaciones. Hay una evaluación institucional que corresponde a toda la universidad, la evaluación docente que corresponde a la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes que es básicamente el estudiante, porque normalmente cometemos el error de juzgar las instituciones por los resultados de una prueba de un estudiante o por la calificación que se le acreditó a un docente. Luego, sobre los títulos que expedirá la universidad, en el artículo 102 nos dice que expedirá títulos de técnicos y tecnólogos universitarios de grado, licenciatura, posgrado, especialidad, maestría y doctorado. La Dirección de Educación Superior dice que hay que declarar que este no es un órgano que aprueba, sino que es el Consejo de Educación Superior. Sin embargo, estos títulos que están sugeridos aquí deben de ser aprobados con todo el fundamento. En ocasión anterior le preguntábamos al decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología que cómo iban a hacer para la licenciatura en refrigeración aire acondicionado o la licenciatura en mecánica automotriz y dijo que tenían convenios con el INFOP. Déjeme hacer una aclaración. Nadie en el INFOP que no tenga el título de magíster en la especialidad puede ejercer docencia en la Universidad Pedagógica Nacional. Y yo creo que aquí nosotros, el hecho de que ellos nos puedan prestar los talleres, que nos puedan prestar sus instalaciones, no faculta en ningún momento a que tengamos personal especializado en esas áreas. Por lo tanto, debe de repensarse la responsabilidad que tenemos nosotros ahí para la formación de estas dos nuevas carreras. Respecto al artículo 105, que era el 109, cuando se está considerando quiénes son estudiantes de la universidad, aquí se está hablando de la representación en la organización. Se habla de que lo van a organizar en directivas, y yo entiendo que eso todas las carreras los han tenido, pero siempre ha habido un organismo general que aglutina a todo el estudiantado, y eso parece que está desapareciendo con esto, y le estamos cohibiendo el derecho al estudiantado de tener su representación estudiantil en un organismo que los aglutine a todas las directivas, a todas las carreras, es decir, un cuerpo colegiado de estudiantes que pueda tener voz y voto en todo momento. Los representantes estudiantiles, dice, serán electos por un periodo y se podrán ser reelectos. Nosotros no vemos ningún problema con la reelección, siempre y cuando se cumpla con la normativa. Lo mismo que la ampliación de los tiempos de las autoridades. Nosotros consideramos que si se hizo un estudio y el estudio avala dicha necesidad de permanecer un año más, pues entonces tendríamos que estudiarlo y posiblemente también aprobarlo, pero no para estas autoridades que están en este momento, sino para futuros gobiernos. En el artículo 138 dice que los profesionales propuestos para ocupar cargos de taller estarán bajo la potestad del rector. Volvemos a la concentración de poder. Es el rector quien nombra a los profesionales que ocuparán los cargos. Sin embargo, él debería de proponer y el Consejo Superior Universitario debería ser quien los seleccione.
Respecto a las conclusiones de la sesión ordinaria del Consejo de Educación Superior del Acta 380, se lee literalmente: la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán propone una reforma institucional cuyo fondo específicamente cambia la naturaleza de la universidad, su misión, visión y sus objetivos, pasando de ser exclusivamente formadora de los docentes que la educación nacional requiere para los niveles de prebásico, básico y medio, a formar profesionales docentes y no docentes para el ámbito nacional e internacional. Dicha reforma, insiste la Dirección de Educación Superior, no ha sido sustentada con instrumentos descriptivos, justificativos y fundamentado con documentos soporte que evidencien que el Estado de Honduras está requiriendo esos cambios institucionales y que esté comprometiendo los recursos económicos, físicos, materiales, humanos y demás que requiera la aplicación de las reformas planteadas. Asimismo, la solicitud planteada por la UPN-FM presentó una serie de peticiones que para esta institución se deben de valorar y encaminar a los objetivos primordiales bajo los cuales se creó la Universidad Pedagógica Nacional. Y se observa que algunos requerimientos en este momento no pueden ser aprobados, mucho menos rechazados, puesto que se requiere del cumplimiento de diferentes condiciones. Y aquí el énfasis es que se debe de tener la asignación presupuestaria, se debe de contar con la infraestructura y los profesionales especializados en cada uno de los espacios. Luego, otra de las conclusiones dice: por la naturaleza de las reformas planteadas, y este es el tema que nos está sorprendiendo con el señor rector, porque nos ha dicho que o se ha escuchado en los pasillos que fueron aprobadas las reformas. Dice: el análisis de la petición de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se requiere además de consultas a especialistas legales, instancias de gobierno y órganos internos de la UNA para que las mismas sean abordadas conforme a derecho. Debido a que la petición planteada por la UPN contiene reformas sustanciales en cuanto a la organización y funcionamiento, este órgano considera oportuno que para emitir una responsable respuesta y apegada a la legalidad se deberá consultar a las instancias gubernamentales vinculadas con la misma. Asimismo, revela que, según documentos aportados por las partes, y aquí cuando habla de las partes es la Universidad Pedagógica, sus autoridades que presentaron el documento de solicitud de reforma, y nosotros, un grupo de colegas que nos agrupamos en UPN-FM, somos todos. Insistimos, estos documentos fueron estudiados por ambas partes y el periodo de gobierno de las actuales autoridades está próximo a vencer, por lo que es necesario instruir a quien corresponda para que la UPN-FM proceda a realizar los procesos pertinentes de acuerdo a la normativa institucional vigente. Es necesario, además, en el análisis de este caso, la previsión o revisión de otros documentos que del estatuto se desprendan, los cuales remiten, tales como las normativas académicas internas, el reglamento del estatuto, el reglamento de la carrera docente, el plan de arbitrios, el reglamento de lo estudiantil, etc. Entonces, hemos presentado un estatuto solo, sin toda la evidencia de cómo esto afecta toda la normativa interna de la Universidad Pedagógica. Entonces, la Dirección de Educación Superior le recomienda al Consejo de Educación Superior lo siguiente: que la UPN-FM justifique y documente las reformas al estatuto de la institución según lo indica la normativa del nivel de educación superior. Asimismo, que presenten los diferentes reglamentos internos que se derivan del estatuto: reglamento general, reglamento académico, reglamento para la carrera docente, plan de arbitrios, normas académicas, modelo educativo, reglamento estudiantil, entre otros. Asimismo, recomienda crear una comisión de acompañamiento para que la institución pueda construir todos los cambios y propuestas académicas y demás normas que se apegan a los lineamientos de la educación superior de Honduras garantizada por la UNA. Esta comisión tendrá el rol de facilitadores y ayudarán a impulsar los consensos entre los actores involucrados. Esto indica a toda la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica. Y luego, en la recomendación de la Dirección de Educación Superior, se lee que instruya a quien corresponda para que la UPN-FM proceda a realizar los procesos pertinentes conforme lo establece el estatuto vigente, a fin de que la institución pueda contar con las autoridades respectivas, tomando en cuenta la armonización de un plazo razonable que deberá ser determinado por el seno del CES.
En ese sentido se habla de la armonización, porque hemos tenido una disputa, hemos tenido una contienda que en algún momento no ha generado comodidad dentro de la comunidad universitaria y se mantiene dentro de la ignorancia a toda una comunidad educativa porque no se revela exactamente ni las conclusiones ni las recomendaciones que ha dado la Dirección de Educación Superior. Este es el informe que presenta la Dirección de Educación Superior en el acta donde se ratifican todo lo que se dijo en esta reunión del 380, de la sesión 380. Ahora estamos en la reunión 381. Y los acuerdos del Consejo de Educación Superior dice, acuerda, primero, dar por recibido y aprobado el informe de avance del análisis de la Dirección de Educación Superior sobre la solicitud de aprobación, actualización, reforma al estatuto, entre paréntesis, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UPN-FM, según el acuerdo CSU 019-2022 de fecha 24 de agosto del 2022 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Segundo, nombramiento de comisión cuyos miembros serán electos por la presidencia del Consejo de Educación Superior con el propósito de que brinde el acompañamiento para que la institución pueda construir los reglamentos y las propuestas académicas y demás normas que se apeguen a los lineamientos de la educación superior en Honduras que garantiza la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y aquí viene lo interesante, que es el tercero. En el tercero se instruye a quien corresponda para que la UPN-FM proceda a realizar los procesos pertinentes y en negrita aparece conforme lo establece el estatuto vigente a fin de que la institución pueda contar con las autoridades respectivas tomando en cuenta un plazo máximo de 1 año para la armonización. Esto nos indica que aquí no ha existido ninguna aprobación de estatuto hasta el momento y el señor rector de la Universidad Pedagógica pidió la palabra en ese momento y solicitó al CES que especificara a quién se refiere la frase a quien corresponda. Y él mismo sugirió que dijera mejor claramente que se instruye a las actuales autoridades y a la comisión de acompañamiento, pero no cambia el contexto ni cambia el centro del mensaje, para que la UPN-FM proceda a realizar los procesos pertinentes conforme lo establece el estatuto vigente, a fin de que la institución pueda contar con las autoridades respectivas, tomando en cuenta un plazo máximo de 1 año para la armonización, no para la realización de las elecciones. La armonización es para traer esa paz y tranquilidad que debe tener la universidad, para ya no vivir en ese ambiente de zozobra, inseguridad y amenaza que han realizado algunas de nuestras autoridades, tanto al estudiantado, empleados como profesores de la universidad, los cuales por haber firmado algunos documentos y haber estado de acuerdo con nosotros en la propuesta de impugnar estas reformas, pues los tienen como en la vista y son personas que están sujetos a recibir alguna reprimenda por parte de algunas autoridades. Los acuerdos del CES continúan. El cuarto dice que las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UPN-FM justifiquen y documenten la reforma del estatuto de la institución según lo indica la normativa del nivel de educación superior. Asimismo, que presenten los diferentes reglamentos internos que se derivan del estatuto, reglamento general del estatuto, reglamento académico, reglamento de la carrera docente, plan de arbitrios, normas académicas, modelo educativo, reglamento estudiantil, etc. Es decir, quedó tal cual lo había recomendado la Dirección de Educación Superior. Y luego, para que la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica y la población en general entienda, se dejó en suspenso la resolución final sobre las reformas al estatuto solicitadas por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y se les requiere más información que permita a este órgano tener un panorama más amplio mediante el cual se pueda proceder a aprobar o desaprobar con mayores fundamentos las propuestas de reforma planteadas. En conclusión, no se ha aprobado ninguna reforma a la Universidad Pedagógica. Por lo tanto, la única legislación vigente es el Estatuto de la Universidad Pedagógica que hemos tenido hasta el momento. En el sexto acuerdo dice notificar el presente acuerdo a los miembros de la comisión nombrada por la presidencia del CES
a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y a los apoderados legales involucrados en el tema para los efectos de la ley. Y ahí nuestro abogado pues es la persona que recibe y es recipiente de esto. Hacemos la observación que no existe un acuerdo número 7, pero en el octavo dice: el presente acuerdo entrará en vigencia una vez que sea ratificada el acta por el Consejo de Educación Superior, CES, y el mismo fue ratificado el viernes 9 de junio del 2023, cuando el señor presidente del Consejo de Educación Superior, el doctor Francisco Herrera, pidió a los miembros del Consejo de Educación Superior aprobar el acta número 380 con la enmienda que se lea en lugar de que se notifique a las personas involucradas y diga a las actuales autoridades de la Universidad Pedagógica y a la Comisión de Acompañamiento. Es lo único que va a cambiar, pero deben de proceder a realizar las elecciones tal cual lo manda nuestro estatuto. Espero que esto sea aclaratorio para muchos y que puedan con toda propiedad entonces hacer los comentarios y valoraciones, pero ya dejemos de estar al margen de la verdad. Les agradezco su atención y que se hayan tomado el tiempo para escuchar la narrativa sobre estos acuerdos que nos presenta la educación superior y esas anotaciones y observaciones que nosotros hemos ido haciendo a lo largo de la misma. Les agradecemos a todos. Éxitos y esperamos nuevas autoridades en la Universidad Pedagógica Nacional. Por una universidad libre de corrupción, UPN-FM, somos todos.